Daniel 8 Antíoco y Anticristo. En los antiguos manuscritos, el libro de Daniel de aquí en adelante utiliza el lenguaje hebreo. La sección de Daniel del 2:4 al 7:28 fue escrito en arameo. A. La visión contada. 1:1-2, Introducción de la visión. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Ilem. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. En el año tercero del reinado del rey Belsasar. Esto sucedió cuando Babilonia estaba asegurada en el poder. Aunque la visión con el surgimiento y destino del imperio griego, el imperio griego no era nada en el momento que la profecía llegó a Daniel. B. Estaba en Susa, que es la capital. Daniel estaba en Susa en negocios del rey. Daniel 8:27. 2:3-4, un poderoso carnero empujando en diferentes direcciones. Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Un carnero que tenía 2 cuernos. En este mismo capítulo, Daniel 8:20, este cordero fue claramente identificado como representando al imperio medo-persa, el cual sucedió al imperio babilonio. Y no era una exageración el utilizar un carnero para representar al imperio medo-persa. Amiano Marcelino, un historiador del IV siglo, declara que el gobernante persa llevaba la cabeza de un carnero mientras estaba delante de su ejército. Wood, el carnero era el emblema nacional de Persia. Un carnero estaba acuñado en las monedas persas así como en el tocado de los emperadores persas. Strauss. B. Los cuernos eran altos. Uno era más alto que el otro. Era notable la proporción de los 2 cuernos del carnero. Uno era más alto que el otro. Esta era una predicción precisa del compañerismo entre los medos y los persas, debido a que los persas eran mayor en número y más fuertes en dicha relación. También emergieron después de los medos, el más alto creció después. Se hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur. El imperio medo-persa ejercía su poder hacia el norte, el sur y el oeste. Y hacia el este tomó territorios, pero no hizo conquistas significativas. Y el teatro principal de sus guerras, dice Calmet, fue en contra de los escitas, al norte, en contra de los griegos, poniente, y en contra de los egipcios, al sur. Clarke. 3:5-8, un macho cabrío reta y conquista al carnero. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos, que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Un macho cabrío venía del lado del poniente. En este mismo capítulo, Daniel 8, 21-22, este macho cabrío fue claramente identificado con Grecia, y sus cuernos son identificados con los gobernantes del imperio griego. Y de la historia antigua sabemos que este no era un símbolo extraño. La cabra era una representación común del imperio griego. Newton observa apropiadamente que, 200 años antes del tiempo de Daniel, ellos eran llamados el pueblo de las cabras. Clarke. B. Sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Esta descripción profética del macho cabrío fue probada a ser certera en cuanto al imperio griego. El imperio griego se levantó del poniente de los imperios previos. El imperio griego se levantó con gran velocidad, he aquí, sin tocar tierra.
El imperio griego tenía un gobernante notable, Alejandro Magno, un cuerno notable. El imperio griego tuvo una guerra famosa con el imperio medo-persa, y lo vi que llegó junto al carnero. El imperio griego y el imperio medo-persa se odiaban grandemente el uno al otro, con la furia de su fuerza. Y se levantó contra él. Unas de las más grandes y feroces batallas de la historia antigua fueron peleadas entre los griegos y los persas. El imperio griego conquistó al imperio medo-persa, no hubo quien librase al carnero de su poder. El reino de un líder notable del imperio griego fue repentinamente cortado, aquel gran cuerno fue quebrado. Después del fin del reinado de Alejandro Magno, el imperio griego fue dividido entre 4 gobernantes. En su lugar salieron otros 4 cuernos notables. Los 4 gobernantes del imperio griego después de Alejandro, gobernaron sus propios dominios, no todo el imperio en su conjunto, hacia los 4 vientos del cielo. Y Alejandro no dividió el imperio entre estos 4 generales. Sus 4 principales generales lo dividieron entre ellos mismos, por la fuerza después de su muerte. Los 4 generales fueron Casandro, gobernando sobre Grecia y su región. Lisímaco, gobernando sobre Asia Menor. Seleuco, gobernando sobre la tierra de Siria e Israel. Ptolomeo, gobernando sobre Egipto. C. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. La grandeza del imperio de Alejandro no estaba únicamente en su vasto dominio, sino también en su poder cultural. Alejandro Magno estaba determinado en expandir la civilización, la cultura y el lenguaje griego por todas las tierras que él conquistaba. Y, mientras Dios guiaba la historia, él utilizó la pasión de Alejandro de esparcir la cultura griega para preparar al mundo para el Evangelio de Cristo Jesús. Debido a la influencia de Alejandro, el koiné, común, griego se convirtió en el lenguaje común del mundo civilizado y el lenguaje del Nuevo Testamento. 4. 9 a 12. El cuerno fuerte que se levanta de los 4 cuernos del macho cabrío. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Un cuerno pequeño, que creció mucho, esto fue cumplido en una de los 4 sucesores de Alejandro Magno. Ya que el dominio de este cuerno se extendió al sur, y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, podemos identificar el cumplimiento histórico de este cuerno pequeño en Antíoco IV Epífanes, quien gobernó sobre la tierra de Siria e Israel bajo la dinastía seleucida. Y la tierra de Israel fue disputada entre las dinastías de Seleuco y Ptolomeo, pero los seleucidos ganaron poder sobre la región en los días de Antíoco III, 198 a.C. 2. Antíoco IV obtuvo el trono de su padre, Antíoco III, al asesinar a su hermano, el último rey, Seleuco Filopátor. El hijo de Filopátor era el heredero legítimo del trono, pero Antíoco IV le mantuvo como rehén en Roma. Antíoco IV legitimó su gobierno principalmente por medio de adulaciones y sobornos. 3. Antíoco IV asumió el título de Epífanes, que significa ilustre y aludiendo a la deidad. Los antiguos judíos tergiversaron su nombre en Epímanes, el cual significa loco. B. La tierra gloriosa. En el hebreo, el mismo término era utilizado para la tierra de Israel en Ezequiel 26, la más hermosa de todas las tierras, Ezequiel 25. 9. Las tierras deseables, y en Daniel 11:16 y 11:41. Mismos tipos de palabras utilizados en Salmos 48, 2. Y podemos correctamente ver la tierra gloriosa como el centro del mundo. Es el nervio central de la civilización desde los días de Abraham. Es el centro de la verdad de la cual fluyó la revelación de Dios hacia el hombre. Es el centro de la tormenta de naciones en guerra desde los días de Josué. Será el centro de la paz de la tierra durante el reino del milenio de Jesús. Será el centro de hogar para el pueblo judío por siempre jamás.
c. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Antíoco Epífanes fue un certero y dramático cumplimiento de esta profecía en la historia, tanto que los críticos insisten que el libro de Daniel debió ser escrito después de este tiempo. Y Antíoco Epífanes ejerció su dominio hacia el sur, y al oriente, y hacia la tierra de Israel. 2. Antíoco Epífanes asesinó a otros gobernantes y persiguió al pueblo de Israel, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. 3. Antíoco Epífanes blasfemó en contra de Dios y ordenó una adoración idólatra dirigida hacia él. Se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. 4. Antíoco Epífanes detuvo los sacrificios del templo en Jerusalén. Por él fue quitado el continuo sacrificio. Antíoco Epífanes profanó el templo. El lugar de su santuario fue echado por tierra. Antíoco Epífanes se opuso a Dios y pareció prosperar. Echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. El ejército y las estrellas son símbolos utilizados en el Antiguo Testamento para ángeles, reyes y líderes, o el pueblo de Dios en general. Esta predicción fue cumplida en Antíoco Epífanes y en sus ataques en contra de los gobernantes y en contra del pueblo de Dios en general. Y los términos estrellas del cielo, Génesis 12:3 y 15:5, y las huestes de Jehová, Éxodo 12:41, son a veces utilizadas para el pueblo de Dios en general. 2. Sin lugar a dudas, el diseño aquí es para describir el orgullo y la ambición del cuerno pequeño, y para mostrar que él no pensó en nada que le excediera para sus aspiraciones. Barnes. Y las pisoteó. Antíoco fue un infame perseguidor del pueblo judío. Él quería que estos se sometieran a la cultura y costumbres griegas, y estaba más que dispuesto el utilizar asesinatos y violencia para obligarlos a hacerlo. Y la supresión de los judíos por parte de Antíoco llegó a su clímax en diciembre de 168 a.C., cuando él regresó de una derrota de Alejandría. Él ordenó a sus generales que se apoderaran de Jerusalén en el día de reposo. Allí él puso un ídolo de Zeus y profanó el altar al ofrendar un cerdo, y al rociar los jugos del cerdo en el santuario. El sacrificio se detuvo porque el templo fue profanado. 1 Macabeos 1, 29-32 y 1, 52-61 describen cómo Antíoco persiguió a los judíos. 1 Macabeos 1, 41-50 describe sus blasfemias. Vea el apéndice A, página 139. Al realizar algunas estimaciones, él fue responsable por el asesinato de más de 100.000 judíos. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Esto fue cumplido en los terrores de Antíoco Epífanes. Los judíos, específicamente sus líderes, invitaron el juicio de Dios sobre ellos por medio de Antíoco debido a sus pecados. Y el primer ataque de Antíoco en contra de los judíos de esos tiempos fue para resolver una rivalidad por el cargo del sumo sacerdote. Un sumo sacerdote piadoso, Onías III, fue quitado del cargo y reemplazado con su hermano Jasón porque Jasón sobornó a Antíoco. Luego, en 172 a.C. otro hermano, Menelao, le dio a Antíoco un soborno aún mayor y reemplazó a Jasón. Un año después Menelao empezó a vender muchos de los utensilios de oro del templo para levantar fondos para pagar el soborno. Onías III le reprochó esto, y Menelao hizo que le asesinaran. Mientras tanto, Jasón juntó un ejército y peleó en contra de Menelao para recuperar el cargo de sumo sacerdote. Antíoco Epífanes llegó a Jerusalén en 171 a.C. para defender al hombre que le diera el soborno más alto para ser el sumo sacerdote. 2. Esta fue la razón por la cual Dios puso sobre ellos este mal, como lo fue Antíoco, como castigo de su impiedad tan abierta y de su apostasía formal. 5. 13-14. La duración de la profanación del santuario. 2300 días. Entonces oía a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces oía a un santo que hablaba:
Muchos piensan que este santo sin nombre es una aparición del Antiguo Testamento de Jesús. Esto es posible, pero no hay suficiente información para estar certeros. B. ¿Hasta cuándo durará la visión? Daniel no hizo la pregunta. Él escuchó a los santos hablando el uno con el otro, y uno de ellos hizo la pregunta. Ellos querían saber por cuánto el sacrificio sería suspendido, y por cuánto el santuario estaría profanado. C. Hasta 2300 tardes y mañanas. Literalmente Daniel escuchó a un santo decir hasta 2300 tardes y mañanas. Los estudiantes de la Biblia debaten si esto significa 2300 días o 1150 días. 2300 es casi 7 años. Y cualquier entendimiento es posible, pero más bien quiere dar a entender 2300 días. La fecha cuando el templo fue limpiado está bien establecida como el 25 de diciembre de 165 a.C. Si contamos hacia atrás 2300 días desde entonces llegamos al año cuando Antíoco Epífanes comenzó su persecución con seriedad, 171 a.C. 2. Sin embargo, si esto significa 1150 días, se puede referir al tiempo en que el templo fue profanado. Philip Newell habla de este caso. Para una duración de tiempo en la cual 2300 sacrificios diarios hubieran sido ofrecidos ordinariamente, uno en la tarde y uno en la mañana, como está especificado en Éxodo 29, 38-43. Ya que hay 2 de estos al día, el periodo actual envuelto es de 1150 días, o un poco más de 3 años. Esto, de hecho, fue el tiempo de la tribulación macabea, 168 a 165 AC, y al final de la cual el santuario fue purificado por Judas Macabeo en su restauración de los sacrificios por las tardes y las mañanas, 2 Macabeos 10, 1, 5. 3. Este pasaje ha sido un trampolín favorito para interpretaciones proféticas elaboradas y fantásticas. Una interpretación popular y trágica de este pasaje tomaba 1 año por cada día, y William Miller utilizó 2300 años días para calcular que Jesús volvería en el año de 1844, 2300 años después de que Ciro emitiera el decreto de reconstruir el templo. Su movimiento terminó dando a luz a los adventistas del séptimo día, a los testigos de Jehová, y a otros movimientos. 4. Podemos saber que Miller y otras teorías de año-día están mal porque este pasaje fue cumplido antes del tiempo de Jesús. Jesús reconoció que el templo estaba purificado apropiadamente y vuelto a dedicar cuando él fue a la fiesta de dedicación, recordando la purificación y reanudación del templo después de que fue traída a la profanación por Antíoco Epífanes. Juan 10:22. V. Los comentarios de Adam Clarke muestran cómo en su tiempo la aproximación de la fecha en base de años tenía a muchos preocupados. Aunque literalmente sean 2300 tardes y mañanas, aún yo pienso que el día profético debe ser entendido aquí, como en otras partes de este profeta, y debe significar muchos años. Si debatimos estos años desde el tiempo de la visión del macho cabrío, Alejandro invadiendo Asia, esto fue 3670 AM, después de la creación, 334 a.C., y 2300 años desde entonces alcanzaríamos a 1966 después de Cristo, o 141 años desde el año presente, 1825 después de Cristo. No hay fundamento para la teoría de Clarke, y ha conducido a muchos otros hacia un serio error. D. Luego el santuario será purificado. Esta sorprendente profecía específica fue escrita algunos 350 años antes del tiempo de Antíoco Epífanes. Un gran cumplimiento profético como esto demuestra que Dios no solamente sabe el futuro, Él también guía el futuro. D. La visión es interpretada. 1. 15-19, aparece Gabriel a Daniel. Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó, y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira,
porque eso es para el tiempo del fin. Entre las riberas del Ulai. Daniel aún estaba en medio de esta visión cuando él se vio a sí mismo en las orillas del río Persa. Él escuchó a alguien instruir a Gabriel que explicara la visión a Daniel. La visión es para el tiempo del fin. Gabriel le aseguró a Daniel que esta visión tenía que ver con el fin de los tiempos, con lo que ha de venir al fin de la ira. Y esto es un problema para algunos, porque vemos que la profecía de Daniel 8:1-14 fue cumplida en los días de los imperios medo-persa y griegos, especialmente en el tiempo de Antíoco Epífanes. El término tiempo del fin y lo que ha de venir al fin de la ira comúnmente se refiere a lo que pensamos como el final de los tiempos, el cual no se cumplió más allá de 100 años antes de que naciera Jesús. 2. La respuesta es que, aunque esta profecía fue cumplida en Antíoco Epífanes, también es un cumplimiento postrero del Anticristo, refiriéndose al tiempo del fin. Antíoco Epífanes es a veces llamado el Anticristo del Antiguo Testamento. Él figura al Anticristo del final de los tiempos. 3. De la misma manera que Antíoco Epífanes se levantó hacia el poder con fuerza e intriga, así también lo hará el Anticristo. De la manera que él persiguió a los judíos, así también el Anticristo. Así como él detuvo el sacrificio y profanó el templo, así también el Anticristo. Así como pareció ser un éxito rotundo, así también el Anticristo. De lo que Antíoco hizo con los judíos en sus días, por lo tanto, uno puede conocer el patrón general de lo que el Anticristo hará con ellos en el futuro. 4. Grecia, con todo su refinamiento, cultura y arte, produjo el Anticristo del Antiguo Testamento, mientras que las llamadas naciones cristianas producirán el Anticristo del Nuevo Testamento. C. Lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Algunos ven esta conexión de Antíoco y el Anticristo, otros no la ven. Martín Lutero escribió, este capítulo en Daniel se refiere a Antíoco y el Anticristo. Juan Calvino escribió, por lo tanto, Lutero, complaciendo sus pensamientos con demasiada libertad, refiere este pasaje a las caretas del Anticristo. 2. 20-22, la identificación específica del carnero y el macho cabrío de la visión de Daniel. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. El cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Esto fue cumplido en la historia por Alejandro Magno. Vea los comentarios en Daniel 8:5-8. 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Esto fue cumplido en la historia por los 4 generales que dividieron el imperio de Alejandro entre ellos. Vea los comentarios en Daniel 8:5-8. 3. 23-26, la caída y restauración del fuerte cuerno pequeño. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y al fin del reinado de estos. La profecía en este pasaje lee de igual manera la verdad de Antíoco y el Anticristo. Este es un ejemplo de un pasaje profético que está cerca y lejos de cumplirse. Altivo de rostro. Antíoco Epífanes era conocido por su cruel brutalidad. Esto también será cierto del Anticristo por venir. Entendido en enigmas, con su sagacidad, Antíoco era conocido por sus adulaciones y lengua suave. El Anticristo por venir hará un pacto con Israel, Daniel 9:27. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Antíoco Epífanes fue fortalecido por Satanás, y esto fue permitido por Dios. Lo mismo será con el Anticristo que vendrá.
prosperará y hará arbitrariamente. Antíoco Epífanes parecía un éxito rotundo. El anticristo que vendrá parecerá ser un completo ganador hasta que Dios derribe su reinado. Destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Antíoco Epífanes no solamente destruyó a sus enemigos, sino que también persiguió ferozmente al pueblo de Dios. El anticristo que vendrá también destruirá y perseguirá. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. El gobierno de Antíoco Epífanes en el pasado y el gobierno del anticristo en el futuro están marcados por el engaño. La venida del inicuo es conforme la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. 2 Tesalonicenses 2, 9-10. En su corazón se engrandecerá. Las monedas de Antíoco Epífanes estaban grabadas con este título, Theos Epipanies, el cual significa Dios manifestado. El anticristo que vendrá también se exaltará a sí mismo, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 2 Tesalonicenses 2:4. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Aunque Antíoco Epífanes odiaba al pueblo de Dios y peleó contra ellos, fue debido a que él en realidad odiaba a Dios. Lo mismo será cierto con el siguiente anticristo, quien odiará a los judíos porque él odia a Dios. Será quebrantado, aunque no por mano humana. La historia nos dice que Antíoco Epífanes murió por una enfermedad, no por la mano del hombre. De una manera similar, ningún hombre derrotará al siguiente anticristo, sino la mano de Jesús le derribará. Apocalipsis 19:20. Tú guarda la visión. Daniel debe hacer esto porque en sus días la visión se refería a un periodo más distante en su cumplimiento final. Para nosotros el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3, y el libro está abierto. Apocalipsis 22:10. 4:27. Daniel reacciona a la visión con un shock físico y asombro. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión, y no la entendía. Quedé quebrantado, y estuve enfermo. Estaba espantado. Daniel probablemente no podía entender por qué Dios permitió que un perseguidor tan poderoso sobre su llegara al poder y tuviera un éxito aparente. Y él bien pudo quedar perplejo sobre por qué Yahvé permitiría aún este corto tiempo de opresión brutal bajo este pequeño cuerno. Atendí los negocios del rey. Daniel no dejó que los misterios espirituales o que la debilidad física le mantuvieran de hacer su deber. Esto nos muestra que nuestro interés en la profecía nos debiera hacer que nos preocupemos más con nuestros negocios del rey, y no que nos preocupemos menos. Y él lo pudo tener como una gran calumnia en su vida religiosa si se hubiera dicho que sus visiones y ejercicios interferían con su servicio para el rey. 2. No hagamos de menos el trabajo del Señor, aunque menos lo puedas hacer. El servicio de un niño enfermo es doblemente aceptado. No la entendía. No era porque Dios nunca quiso que esta profecía fuera revelada. No hay razón para que Dios revele algo al hombre que nunca podrá ser entendido. La razón del por qué no la entendía era porque las visiones estaban selladas a la luz de su último cumplimiento en un distante futuro para Daniel. Y, vale la pena repetir, el tiempo no está distante para nosotros a la luz de Apocalipsis 1:3, y el libro de la profecía no está sellada a la luz de Apocalipsis 22:10. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.